Esperanza avanzaba por el camino de tierra que llevaba a la mansión del conde Sebastián, escoltada por un hombre robusto que la empujaba sin piedad hacia su nuevo destino. Con cada paso, sentía cómo el suelo se hundía bajo sus pies, como si la tierra misma quisiera tragarla antes de llegar a ese lugar que había escuchado mencionar en susurros. La imponente silueta de la mansión apareció ante ella, recortada contra el cielo anaranjado del atardecer. Con sus muros de piedra y torres altísimas, la edificación parecía observarla desde las sombras, aguardando con la paciencia de una bestia agazapada. Al llegar a la entrada, una reja de hierro forjado, oscura y adornada con detalles afilados, le dio la bienvenida con un crujido que hizo eco en el silencio. Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda y tuvo que reprimir el impulso de retroceder. Estaba allí contra su voluntad, vendida como sirvienta para saldar las deudas de su hermano, y aunque la desesperación le oprimía el pecho, sabía que no tenía escapatoria. No podía dejar que el miedo la venciera, debía ser fuerte, como siempre lo había sido. Cuando el hombre que la acompañaba tocó el pesado portón, apareció una mujer de expresión severa y porte imponente, la señora Inés, ama de llaves de la mansión. Observó a Esperanza con una mirada fría y despectiva, como quien evalúa una mercancía de segunda mano. ¿Esta es la nueva sirvienta?, preguntó con voz cortante. El hombre asintió y respondió en tono indiferente. Esperanza, es todo lo que necesitas saber. Sin más palabras, la señora Inés le indicó que la siguiera y avanzaron por largos pasillos de piedra, cuyas paredes parecían susurrar secretos antiguos. El suelo de mármol brillaba bajo la luz de candelabros, reflejando las cortinas de terciopelo oscuro que colgaban en las ventanas. Esperanza sentía que estaba entrando en una prisión dorada, un mundo donde la riqueza y el lujo la rodeaban, pero que a ella le quedaba completamente ajeno. El aire estaba cargado de un aroma a incienso y madera, tan distinto al olor de su hogar. Finalmente, la señora Inés la condujo hasta un cuarto pequeño, en el ala trasera de la mansión. La habitación era sombría, con una cama de madera, una mesa desgastada y una ventana angosta que apenas dejaba entrar la luz. «Aquí te quedarás», dijo la señora Inés en tono cortante. «Tu trabajo empieza al amanecer. Aquí no toleramos la pereza ni los errores. Obedecerás cada orden que se te dé. Y recuerda, jamás, bajo ninguna circunstancia, te atrevas a dirigirte al conde, a menos que él lo indique». Esperanza asintió en silencio, sintiendo cómo el peso de aquellas palabras le caía sobre los hombros. La señora Inés salió de la habitación sin más, dejando la puerta entreabierta. Por un instante, Esperanza permaneció inmóvil, observando el lugar que sería su hogar. El frío de la piedra y la oscuridad del cuarto parecían burlarse de ella, como si la misma mansión la rechazara. Sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se obligó a no llorar. Sabía que no podía permitirse mostrar debilidad, no en un lugar donde cada mirada y cada gesto parecían escrutarla y juzgarla. Cuando finalmente se recostó en el colchón duro y áspero, una oleada de agotamiento la envolvió. Estaba en una tierra desconocida, en una vida que nunca había elegido. A pesar del miedo y la tristeza que le invadían el alma, una chispa de determinación brillaba en su corazón. No podía renunciar, no podía dejar que este nuevo mundo la quebrara. Cerró los ojos, dejando que el cansancio la venciera, mientras en su interior juraba que de alguna forma encontraría la manera de sobrevivir en esa mansión de secretos y sombras. Esa noche, mientras el silencio llenaba cada rincón de la casa, Esperanza se quedó dormida con el alma herida y una promesa de resistencia en sus labios. Al amanecer, los primeros rayos de luz se colaban tímidamente por la estrecha ventana del cuarto de Esperanza. Había pasado una noche inquieta, despertando en varias ocasiones y observando el techo de madera sobre su cabeza, mientras intentaba acostumbrarse al silencio opresivo de aquella mansión. Apenas podía contener el miedo y la incertidumbre que le provocaba su nueva vida. Sin embargo, recordó la promesa que se había hecho de no doblegarse, de ser fuerte. Se levantó rápidamente, recogió su cabello en un moño sencillo y se dirigió a la cocina, como la señora Inés le había indicado. El bullicio en la cocina ya era evidente a esa hora. Las sirvientas y cocineros iban y venían,
preparando el desayuno para la familia y los visitantes de la casa. Esperanza se sumergió en su labor de inmediato, lavando los platos y utensilios que otros usaban, en silencio, intentando pasar desapercibida. Pero sus esfuerzos no fueron suficientes, pues apenas pasaron unos minutos cuando un murmullo se extendió entre los criados. ¿Sabías que hoy llega el conde Sebastián?, preguntó una de las sirvientas a otra, en voz baja pero lo suficientemente audible como para que Esperanza escuchara. Sí, vuelve de su viaje. Dicen que esta vez ha regresado más frío y distante que nunca. Algo ha cambiado en él desde la muerte de la condesa, respondió otra, en un susurro. Esperanza sintió una mezcla de curiosidad y temor. No sabía mucho del conde, salvo lo que había escuchado en rumores entre los trabajadores de la hacienda antes de llegar. Decían que era un hombre reservado, casi inaccesible, y que rara vez permitía que alguien se acercara a él. La muerte de su esposa, ocurrida años atrás en circunstancias misteriosas, parecía haber dejado una marca imborrable en su alma. Los criados la miraron de reojo, con una mezcla de advertencia y lástima, como si supieran que en algún momento Esperanza tendría que enfrentarse a esa fría presencia. A media mañana, mientras ella barría el pasillo principal, la señora Inés apareció súbitamente y le indicó que debía llevar un ramo de flores frescas al salón, donde el conde recibiría a sus invitados. Los nervios le recorrieron el cuerpo, pero asintió sin replicar y tomó el ramo con manos temblorosas, esforzándose por respirar hondo mientras avanzaba por el inmenso corredor. Al llegar al salón, quedó deslumbrada por su elegancia. Grandes cortinas de terciopelo oscuro cubrían parcialmente las ventanas, y el aroma a madera y cuero impregnaba el ambiente. Colocó las flores en una mesa junto a una gran ventana, y cuando estaba a punto de irse, escuchó pasos firmes acercándose desde el corredor. Esperanza apenas tuvo tiempo de enderezarse antes de que él entrara en el salón. Era alto y de porte solemne, con un rostro impenetrable y unos ojos oscuros que parecían poder ver a través de cualquier fachada. Al percatarse de su presencia, Sebastián la miró brevemente, como quien contempla algo insignificante, y se da la vuelta de inmediato. Ese instante fue suficiente para que Esperanza sintiera un escalofrío recorriéndole la espalda. Había en él una frialdad que parecía rodearlo como una muralla invisible, y su expresión, aunque tranquila, dejaba entrever una tristeza antigua, enterrada bajo capas de severidad. La señora Inés, que había entrado tras él, hizo un gesto a Esperanza para que se retirara. Mientras caminaba de regreso a la cocina, sentía el peso de la mirada de otros sirvientes, quienes, con miradas de advertencia, le susurraron al pasar: «No te acerques al conde más de lo necesario. Es peligroso. No le gusta que nadie invada su espacio». Otro criado murmuró a sus espaldas: «Dicen que desde la muerte de la condesa se ha vuelto insensible, como si todo lo humano en él hubiera desaparecido». Los rumores llenaron la mente de Esperanza mientras volvía a su labor. Aunque no comprendía el misterio que rodeaba al conde Sebastián, sentía una extraña curiosidad hacia él, una atracción involuntaria que la inquietaba. A lo largo del día, los otros criados continuaron hablándole del conde en susurros, de cómo evitaba las fiestas, de cómo sus tratos eran fríos, siempre directos, y de cómo en sus años de luto parecía haber perdido la capacidad de sonreír o de mostrar afecto. Todo en él parecía rodeado de una bruma sombría. Al caer la noche, y mientras terminaba de limpiar los utensilios de la cena, recordó el breve encuentro en el salón. Había sido tan solo un cruce de miradas, pero la intensidad de su presencia la había dejado marcada. Algo en él le parecía impenetrable, como una fortaleza inquebrantable, pero al mismo tiempo, presentía que bajo esa fachada de frialdad había algo roto, algo que tal vez nadie había visto desde la muerte de la condesa. Esa noche, mientras volvía a su cuarto, se sintió abrumada por las historias que había escuchado, pero también por algo más. Un deseo de entender esa tristeza que se escondía en la mirada del conde. Sabía que no podía acercarse a él, y que los otros sirvientes la advertían constantemente sobre el peligro de intentar entenderlo. Sin embargo, algo en su corazón la instaba a querer conocer la historia detrás de esa frialdad. Cuando se acostó en su cama, cerró los ojos y se repitió a sí misma que debía mantenerse al margen, que era una simple sirvienta,
y que nunca podría cruzar la barrera que separaba su mundo del de él. Sin embargo, no podía ignorar la curiosidad que la invadía, ni las preguntas que comenzaban a surgir en su mente. Se juró a sí misma que no buscaría acercarse a él, pero, en el fondo, algo le decía que la vida en aquella mansión estaría irremediablemente ligada a la presencia del conde Sebastián. Si estás disfrutando de la historia de Esperanza y Sebastián, déjanos tu comentario y dale me gusta. Tu apoyo es fundamental para que YouTube sepa que te ha encantado y así pueda recomendar esta historia a más personas que también aman los romances de época. Y cuéntame desde qué ciudad y país estás siguiendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde estamos llegando. El silencio de la noche envolvía la mansión en una atmósfera inquietante. Las sombras se extendían por los largos pasillos, proyectando figuras alargadas que parecían cobrar vida bajo la tenue luz de las velas. Esperanza, que había terminado sus tareas en la cocina y en los pasillos principales, se aventuró a explorar un poco más de aquella imponente propiedad que aún le resultaba desconocida. La mansión del conde Sebastián era un laberinto de secretos y ecos. Cada rincón parecía guardar una historia y cada pared un susurro escondido. Con cautela, recorrió un corredor que hasta entonces no había visitado. Las cortinas de terciopelo oscuro colgaban pesadamente de las ventanas, bloqueando casi toda la luz de la luna, y el ambiente estaba impregnado de un aroma a incienso y madera antigua que le resultaba embriagador. A medida que avanzaba, un leve sonido la hizo detenerse. Giró la cabeza, pero no vio a nadie. El corredor permanecía vacío y el silencio volvía a reinar. Aunque la mansión estaba en calma, Esperanza sintió un leve estremecimiento. Algo en su interior le decía que no estaba sola. Continuó caminando, conteniendo la respiración, cuando percibió una presencia a su espalda. Era un sentimiento inexplicable, como si alguien la observara desde las sombras, evaluándola en silencio. El corazón le latía con fuerza, y aunque quiso continuar, sus pies se quedaron inmóviles. No tenía la certeza de quién podía ser, pero un nombre resonó en su mente: el conde Sebastián. Con el pensamiento de su señor viniendo a su mente, un frío recorrió su espalda. Aquella figura, de la que todos hablaban en susurros y con cautela, parecía ahora tan presente como si el aire mismo llevara su esencia. De repente, escuchó un leve susurro, volvió a girar, y allí, al final del pasillo, distinguió una sombra alta y esbelta que la observaba en silencio. A pesar de la poca luz, supo de inmediato que era él, el mismo hombre que había visto en el salón el día anterior, con esos ojos oscuros y enigmáticos que parecían poder ver a través de las personas. Sebastián estaba de pie, inmóvil, en la penumbra, su figura apenas visible pero indudablemente imponente. Su mirada era intensa, casi impenetrable, y en su rostro se dibujaba una expresión que Esperanza no pudo descifrar, una mezcla de curiosidad y algo más, quizás una emoción que había sido enterrada hace mucho tiempo. ¿Qué haces aquí? La voz de Sebastián resonó en el silencio, profunda y serena, pero con un tono que no admitía objeciones. Esperanza sintió que el aire se volvía pesado, como si cada palabra de él cargara el peso de una orden. Intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Jamás había estado tan cerca de él, y su presencia la intimidaba tanto como la intrigaba. Finalmente, encontró la fuerza para responder. «Lo lamento, mi señor. Estaba terminando de limpiar y me perdí», murmuró, evitando su mirada, mientras mantenía la cabeza baja. Sentía su rostro arder de vergüenza y miedo, consciente de que cualquier error podría tener consecuencias. Su instinto le decía que el conde no era un hombre paciente, y que aquel encuentro podría ser el primero y el último si no tenía cuidado. Sebastián la observó en silencio, sin moverse de su lugar. En sus ojos oscuros se asomaba una emoción que parecía luchar por emerger, pero que permanecía controlada por esa máscara de frialdad que él mismo había erigido. Finalmente, sin apartar la vista de ella, dio un paso hacia adelante, acercándose lentamente. La cercanía hizo que Esperanza contuviera la respiración, y sus manos, que mantenía entrelazadas, temblaron ligeramente. «No vuelvas a este corredor sin permiso», le advirtió, su voz suave pero firme.
Había algo en su tono que la hacía sentir vulnerable, pero también percibía una especie de interés, algo que no lograba comprender del todo. Sebastián se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza, como si intentara comprender qué hacía una joven tan modesta en su mansión. Luego de pronunciar la advertencia, algo lo detuvo de apartarse. Su mirada permaneció sobre Esperanza por un instante más, y una leve sombra de duda pareció asomar en sus ojos. Sus labios se entreabrieron, como si intentara decir algo más, pero él mismo desechó la idea, manteniéndose en silencio. Esperanza percibió la leve vacilación, sintiendo que su corazón latía aún más fuerte. Había algo en sus ojos que le hacía pensar que él, en algún lugar de su mente, también estaba intrigado, quizás preguntándose el porqué de la atracción inexplicable que sentía hacia ella. Sin embargo, Sebastián se enderezó y en un rápido movimiento se giró y desapareció en la oscuridad del pasillo, sus pasos resonando hasta que se desvanecieron por completo. Esperanza permaneció inmóvil por varios segundos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Su corazón latía desbocado, y una extraña mezcla de temor y curiosidad la invadía. Sebastián no había mostrado signos de enojo, pero su voz, sus ojos, parecían ocultar algo profundo, un secreto que él no quería revelar a nadie. Aquella frialdad que lo rodeaba parecía a la vez una muralla y un escudo. Al mismo tiempo, había algo en su mirada que le provocaba un escalofrío de emoción, como si él, de alguna forma, hubiera percibido su esencia. Al regresar a su habitación, Esperanza sentía sus pensamientos enredados. Intentaba ignorar la curiosidad que la embargaba, pero su mente volvía una y otra vez a aquel encuentro. Recordó los rumores que había escuchado de los otros sirvientes, la historia de la condesa fallecida, las tragedias que decían que él había vivido, y se preguntó si la tristeza en sus ojos era real o si era producto de su imaginación. Algo en su interior le decía que aquella noche había sido solo el comienzo de un vínculo que, aunque aún invisible, la atraía como una fuerza poderosa e inevitable. Se acostó, cerrando los ojos y tratando de calmarse, pero los pensamientos la mantenían despierta. Esa noche, las sombras de la mansión y el recuerdo de la voz profunda de Sebastián la acompañaron en sus sueños, mientras una promesa silenciosa y desconocida comenzaba a tejerse entre ambos. El día amanecía claro y despejado, con un cielo que parecía haberse teñido de azul, solo para contrastar con el verde profundo del bosque que rodeaba la mansión del conde Sebastián. Esperanza, después de cumplir con sus tareas tempranas, decidió tomarse unos minutos para recorrer los jardines y los senderos cercanos, en busca de un momento de paz en medio de la nueva y compleja vida que llevaba en la mansión. Mientras caminaba, el aire fresco y el aroma de la vegetación le ofrecían un breve respiro de sus preocupaciones. Sin embargo, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando, en la distancia, escuchó el ruido seco de una rama rompiéndose y, acto seguido, un fuerte gemido de dolor que la hizo detenerse en seco. El sonido provenía de un área del bosque, un poco alejada del sendero principal. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Sin pensarlo mucho, corrió en la dirección de los ruidos, apartando ramas y arbustos a su paso, su corazón latiendo con fuerza mientras se adentraba en el bosque. Finalmente, entre la espesura de los árboles, divisó una figura caída sobre el suelo. Era un hombre, y no tuvo que acercarse mucho para reconocerlo. Allí, con el rostro ensombrecido por el dolor y la ropa desgarrada, estaba el conde Sebastián. Parecía que había caído de su caballo, pues éste había quedado atrapado en una rama cercana, forcejeando por soltarse. La situación era crítica. El conde estaba claramente herido, y la expresión en su rostro mostraba una mezcla de frustración y sufrimiento que lo hacía ver, por primera vez, vulnerable. Esperanza se arrodilló a su lado, sintiendo una punzada de miedo y preocupación que nunca había experimentado antes. «Señor, ¿está bien?», preguntó, su voz temblorosa mientras sus ojos se encontraban con los de él. Sebastián la miró, con su habitual frialdad luchando por mantenerse presente a pesar del dolor. Respiraba con dificultad y su mano sujetaba su pierna, donde una herida empezaba a sangrar intensamente. «No debería estar aquí», murmuró él, intentando mantener su tono autoritario, pero el dolor le hizo perder el control de su voz.
que sonó más débil de lo que había querido. «Déjeme ayudarlo, por favor. No puede quedarse aquí solo», insistió Esperanza, con firmeza en su voz que, hasta a ella misma, la sorprendió. Sin esperar su aprobación, buscó entre los bolsillos de su delantal un pañuelo limpio y lo colocó con cuidado sobre la herida para detener el sangrado. Sebastián observó cada uno de sus movimientos con una mezcla de incredulidad y desconcierto, sin encontrar la fuerza para resistirse. Con esfuerzo, lo ayudó a sentarse, sujetándolo firmemente para evitar que cayera nuevamente. «Debemos llevarlo de regreso a la mansión», murmuró, consciente de la gravedad de la situación. Sebastián asintió apenas, dejando de lado su orgullo por un momento, entendiendo que su única opción era depender de la ayuda de aquella joven que apenas conocía. Esperanza lo guió con cuidado, rodeando su brazo herido con el suyo, sosteniéndolo para que él apoyara su peso en ella. A medida que caminaban, él intentaba disimular el dolor, pero ella podía sentir sus respiraciones irregulares y el esfuerzo que le costaba cada paso. El bosque, que momentos antes había parecido un lugar pacífico, ahora se tornaba en una travesía angustiante. Las ramas y las raíces parecían obstaculizar cada paso, y el tiempo se extendía con cada segundo que pasaba. Mientras avanzaban, una suave brisa movía las hojas de los árboles y el sonido de los pájaros parecía lejano, como si el mundo hubiera quedado reducido solo a ellos dos. Esperanza mantenía la vista fija al frente, intentando ignorar el calor de la cercanía con el conde y el peso de su mirada, que ocasionalmente se posaba sobre ella, como si intentara comprender la inesperada amabilidad de aquella mujer. Al llegar a un claro, decidieron detenerse unos minutos para que él pudiera recuperar fuerzas. Esperanza lo ayudó a sentarse, sosteniéndolo con delicadeza para evitar que se lastimara más. El silencio entre ambos era palpable, solo roto por el sonido de la respiración agitada de Sebastián. Durante un instante, se miraron a los ojos, y Esperanza percibió en los de él una intensidad desconocida, algo que iba más allá de la frialdad habitual que él intentaba mantener. «¿Por qué haces esto?», preguntó él, con una mezcla de sorpresa y confusión en su voz. No estaba acostumbrado a recibir ayuda de nadie, y mucho menos de alguien a quien consideraba inferior. «Porque es lo correcto, mi señor», respondió ella suavemente, sin apartar la mirada. «No puedo dejarlo aquí sabiendo que está herido». El silencio se prolongó por unos segundos, y en la mirada de Sebastián apareció una sombra de gratitud que él intentó ocultar de inmediato. Aquel instante de vulnerabilidad parecía exponerlo de una forma que no deseaba, como si cada segundo de aquella cercanía con Esperanza derrumbara las barreras que había levantado durante años. Finalmente, y con el apoyo de ella, lograron salir del bosque y llegar a la mansión. Al cruzar las puertas, varios criados se apresuraron a asistirlos, tomando a Sebastián en brazos para llevarlo a sus habitaciones. Antes de que se lo llevaran, él volvió a mirarla, con un agradecimiento silencioso en su mirada que ella entendió sin necesidad de palabras. Esperanza se quedó de pie, viendo cómo se lo llevaban, con una extraña sensación de conexión que nunca antes había experimentado. Esa noche, cuando finalmente regresó a su pequeña habitación, sus pensamientos se llenaron de aquel encuentro inesperado. El recuerdo de su fragilidad, de sus ojos oscuros llenos de dolor, y de ese instante en que la había mirado con una mezcla de vulnerabilidad y sorpresa, la acompañaron en sus sueños, dejando en su corazón una huella profunda e inexplicable. Análisis. Este capítulo ofrece una conexión emocional inesperada y profunda entre los protagonistas, con una vulnerabilidad en Sebastián que resuena con el estilo de la historia de Amara. La inclusión de detalles sensoriales y momentos silenciosos permite construir un vínculo que atraerá al público sin forzar el desarrollo. No se encontraron repeticiones ni redundancias, y la narrativa se mantiene fluida y rica en detalles, logrando capturar la atención del lector con la evolución de la relación entre ambos personajes. La tarde había caído, y la mansión comenzaba a sumirse en una penumbra melancólica que parecía reflejar los sentimientos de todos sus habitantes. Esperanza recorría el largo corredor del ala oeste, cargando un candelabro de bronce que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Aquella parte de la mansión era menos frecuentada, y según algunos de los criados,
Estaba impregnada de recuerdos y secretos que pocos se atrevían a mencionar. Ese día, mientras limpiaba una antigua estantería en la biblioteca, había escuchado murmullos entre dos de las criadas. Sin saberlo, su nombre surgía en susurros tensos. Las mujeres, con la intención de dejar en claro su desprecio por su presencia, habían hablado de la difunta condesa, mencionando que su espíritu permanecía en aquella mansión. Esperanza se esforzaba por ignorar los comentarios malintencionados, pero una semilla de curiosidad se había plantado en su mente. ¿Qué había ocurrido realmente con la esposa del conde Sebastián? Los pasillos en aquella parte de la mansión parecían más fríos, como si el mismo aire llevara el eco de antiguos suspiros y secretos dolorosos. Esperanza, aunque intentaba mantenerse firme, sentía el peso de cada mirada de desdén que recibía del resto de los sirvientes, quienes la trataban como una intrusa en la casa. Sin embargo, la imagen de Sebastián, vulnerable y necesitado de ayuda en el bosque, seguía grabada en su mente, dándole un inesperado aliento para soportar el rechazo de los demás. Mientras recorría el corredor, sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de pasos detrás de ella. Se volvió y encontró a Luisa, una de las criadas más veteranas, observándola con una expresión fría. «No tienes nada que hacer en esta parte de la casa», le dijo Luisa en voz baja, casi como una advertencia. «La condesa nunca permitiría que alguien como tú vagara por sus aposentos». Esperanza sintió una punzada de incomodidad, pero se obligó a mantener la calma. «Solo estaba cumpliendo con mis deberes», respondió, manteniendo la voz serena. Luisa la miró fijamente, con una expresión que mezclaba desprecio y un extraño tipo de temor. «Cuidado, niña», murmuró, dando un paso hacia ella. «Esta casa guarda recuerdos que es mejor no despertar. La condesa era una mujer noble y respetada, y su partida dejó una sombra en la vida del conde, una sombra que no se disipará tan fácilmente». Con esas palabras, Luisa se alejó, dejándola sola en el corredor. La advertencia resonaba en la mente de Esperanza, y no podía evitar sentir una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué había realmente detrás de esas palabras? Decidida a no dejarse intimidar, Esperanza continuó con su tarea, pero su mente regresaba una y otra vez a la misteriosa figura de la condesa. Mientras ordenaba algunas cartas viejas en el despacho del conde, encontró un pequeño diario de cuero desgastado. La tentación fue demasiado fuerte, y con manos temblorosas, abrió las primeras páginas. Los escritos, aunque breves y fragmentados, revelaban una historia de amor apasionado y de un dolor que parecía insuperable. En las palabras, escritas con una caligrafía delicada, se hablaba de una mujer profundamente enamorada de su esposo, el conde Sebastián. Las primeras páginas destilaban felicidad y ternura, una vida en común construida en armonía. Pero a medida que avanzaba en la lectura, la felicidad parecía desmoronarse, y la calidez de aquellas palabras se transformaba en una angustia que se extendía como veneno en cada línea. La última entrada era breve y escrita con manos temblorosas, como si la autora hubiera estado en un estado de desesperación. «Me siento como una sombra en esta casa, atrapada en una vida que ya no me pertenece. Sebastián está distante, y siento que algo en él ha cambiado. Me consume una tristeza que no puedo explicar, como si el final estuviera cerca». Esperanza cerró el diario con el corazón acelerado y las manos frías. Comprendía ahora que la muerte de la condesa no había sido solo una tragedia, sino el resultado de una cadena de sufrimientos profundos. Aquel matrimonio, que parecía haber sido tan perfecto en algún momento, había sido consumido por una tristeza inexplicable. Y era evidente que Sebastián aún cargaba esa herida, una herida que, aunque él intentara esconder, se reflejaba en cada una de sus miradas frías y en sus silencios prolongados. Los días que siguieron fueron extraños para Esperanza. La servidumbre parecía mirarla con aún más desprecio, como si su presencia misma fuera una afrenta a la memoria de la difunta condesa. Sin embargo, ella misma sentía que había sido tocada por aquel dolor que ahora comprendía mejor. No podía evitar imaginar el sufrimiento de Sebastián, atrapado en una tristeza silenciosa que lo perseguía en cada rincón de aquella casa. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no pudo evitar que los pensamientos volvieran al conde
y a la imagen de su esposa fallecida. Algo en su interior le decía que, de alguna forma, ella estaba destinada a descubrir más de aquel misterio, y que su llegada a la mansión no había sido casualidad. La sombra de la condesa seguía viva en aquellos muros, y el peso de aquel secreto parecía envolver no solo al conde, sino también a ella misma, como si fuera una parte ineludible de su destino. Desde aquella tarde en el bosque, algo había cambiado entre Sebastián y Esperanza. Ambos lo sentían, aunque ninguno se atrevía a ponerle nombre a la creciente tensión que los envolvía. Para Sebastián, cada encuentro con ella parecía despertar emociones que había intentado enterrar junto con el dolor de su pasado. Sabía que no debía sentir nada por ella, pero no podía evitar buscar pretextos para cruzarse con ella, para observarla desde lejos y descubrir qué era eso que lo atraía tanto hacia esa joven de aspecto frágil y mirada firme. Una mañana, mientras recorría los pasillos de la mansión, Sebastián la encontró limpiando cerca de la biblioteca. Ella, al sentir su presencia, se tensó de inmediato, bajando la mirada y tratando de enfocarse en su tarea. Sin embargo, él no pudo evitar quedarse a observarla, notando cómo los rayos de sol que se filtraban por las ventanas iluminaban su cabello oscuro, creando destellos que acentuaban su rostro sereno y concentrado. Esperanza, la llamó, sin tener realmente una razón para hacerlo. Ella levantó la cabeza, sorprendida, y al encontrarse con sus ojos, sintió que su corazón daba un vuelco. «Sí, mi señor», respondió con voz suave, sin atreverse a sostener su mirada por mucho tiempo. Él se quedó en silencio, buscando en su mente alguna excusa para justificar su llamada, pero, al no encontrar nada, murmuró algo sobre el trabajo en la biblioteca, intentando parecer despreocupado. «Asegúrate de que todos los libros estén en orden. Algunos parecen haber sido movidos recientemente», dijo, y aunque el tono era firme, había en sus ojos un destello de algo más, algo que ella apenas pudo reconocer. «Claro, mi señor», respondió ella, inclinando ligeramente la cabeza antes de girarse nuevamente hacia su tarea. Pero el hecho de saberlo cerca la ponía nerviosa. Sus manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura, consciente de que su presencia la afectaba de una manera que no podía comprender. Desde aquel día en el bosque, había comenzado a notar pequeños detalles de su comportamiento, como la manera en que sus ojos parecían seguirla en silencio, o cómo él buscaba maneras de hablar con ella por asuntos insignificantes. Sebastián, por su parte, observaba sus movimientos de reojo, sintiendo un torbellino de emociones dentro de él. «Es solo una sirvienta», se decía una y otra vez, tratando de convencerse de que aquel interés era pasajero, que se desvanecería con el tiempo. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, sabía que esa joven había despertado algo que él creía haber perdido para siempre. Los días transcurrieron entre miradas furtivas y silencios incómodos. Sebastián comenzaba a percibir que cada vez que ella entraba en una habitación, el ambiente se volvía tenso, pero al mismo tiempo, era como si algo en su interior encontrara calma en su presencia. Sin darse cuenta, buscaba su compañía, aunque solo fuera a través de la distancia. Una tarde, cuando Esperanza se encontraba en el jardín trasero, Sebastián decidió salir a respirar aire fresco. Intentó ignorar el impulso de buscarla, pero al ver su figura entre las flores, no pudo resistirse. Caminó hacia ella con pasos firmes, decidido a mantener una conversación casual, a controlar sus emociones como lo había hecho tantas veces en el pasado. «Esperanza, veo que te has ocupado bien del jardín», dijo él con voz tranquila. Ella se giró hacia él, sorprendida de que el conde se dirigiera a ella de nuevo sin un motivo claro. «Gracias, mi señor», respondió, sintiendo cómo su corazón latía más rápido al tenerlo tan cerca. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, observándose. El sonido de las aves y el murmullo del viento llenaban el espacio entre ellos, y sin poder evitarlo, Esperanza notó un leve gesto de tristeza en los ojos de Sebastián, como si algo en su interior estuviera roto y él no encontrara manera de repararlo. «¿Le pasa algo, mi señor?», se atrevió a preguntar, sorprendida por su propia audacia. Sus palabras parecieron sacarlo de sus pensamientos, y él,
La miró con sorpresa, como si aquella joven hubiera penetrado la armadura de frialdad que siempre llevaba puesta. «No es nada», murmuró, volviendo la mirada hacia el horizonte. A veces el pasado pesa demasiado, y los recuerdos se vuelven sombras que es difícil olvidar. Al decir esto, Sebastián sintió que había compartido más de lo que quería, pero algo en la calidez de la mirada de Esperanza le dio una sensación de alivio que no podía explicar. Esperanza, sintiendo que había tocado un tema sensible, guardó silencio, pero no podía evitar preguntarse qué secretos escondía aquel hombre y por qué su dolor parecía resonar tan profundamente en ella. Sin embargo, su posición como sirvienta le recordaba constantemente que no debía involucrarse ni cuestionar al conde. A pesar de que su corazón deseaba comprenderlo, ella sabía que cualquier vínculo entre ellos era imposible y que sus propios sentimientos no podían llevarla a nada más que a la confusión. Finalmente, Sebastián se despidió con un breve asentimiento, y mientras se alejaba, Esperanza lo observó con una mezcla de admiración y tristeza. Sabía que había algo en él que la atraía como un imán, algo que iba más allá de las apariencias y las diferencias de posición. Y aunque intentaba convencerse de que no debía sentirse así, su corazón la traicionaba cada vez que él estaba cerca. Esa noche, ambos se retiraron a sus respectivos aposentos, cada uno con sus pensamientos atormentados. Sebastián se reprochaba su debilidad, luchando por reprimir aquellas emociones que le resultaban desconocidas y que, al mismo tiempo, lo llenaban de vida. Por su parte, Esperanza intentaba convencerse de que su lugar en la mansión era como sirvienta y que sus sentimientos hacia el conde no tenían sentido. Pero, aún así, mientras ambos se sumían en el silencio de la noche, sentían que aquel vacío en sus corazones comenzaba a llenarse, aunque el temor y la confusión se interpusieran entre ellos como un muro imposible de derribar. La llegada de Leonor a la mansión fue tan inesperada como imponente. Su carruaje, decorado con detalles dorados y tirado por caballos de pelaje oscuro, se detuvo frente a la mansión, y el personal se apresuró a recibirla con el respeto que correspondía a una dama de su posición. Sebastián la esperaba en el vestíbulo, su rostro sereno pero con una sombra de incomodidad en los ojos, sabiendo que Leonor no era una simple invitada, sino la mujer a quien su familia había decidido que sería su esposa. Su relación, sin embargo, había sido hasta entonces cordial y distante, y él nunca había permitido que esa promesa le afectara, hasta ahora. Esperanza observaba desde el fondo del salón, intentando pasar desapercibida mientras los criados atendían a la nueva huésped. Al ver descender a Leonor, una mujer de figura esbelta, con rasgos refinados y una elegancia natural, sintió una leve punzada en el pecho, como si algo en su interior le advirtiera del cambio que esa llegada traería a la mansión. Leonor, apenas bajó del carruaje, se dirigió a Sebastián con una sonrisa encantadora, inclinando la cabeza en un saludo cortés y casi ceremonioso. «Sebastián, es un placer finalmente estar aquí. He esperado mucho tiempo para visitar tu hogar», dijo, sus palabras llenas de una seguridad y una familiaridad que dejaron en claro a todos su posición en la vida del conde. «Leonor, bienvenida. Espero que tu estancia sea placentera», respondió Sebastián, intentando mantener un tono neutro, pero su mirada evitó a Esperanza, quien continuaba su labor en silencio al fondo del salón. Mientras Leonor recorría la mansión, tomó de inmediato el mando en su actitud, observando cada rincón y evaluando cada detalle con ojos críticos. No pasó mucho tiempo antes de que notara a Esperanza, y al instante, algo en la joven sirvienta pareció molestarla profundamente. Leonor sintió una incomodidad inexplicable hacia aquella figura discreta que mantenía la cabeza baja, pero cuya presencia parecía destacarse de forma inusual en la mansión. Esa misma tarde, mientras paseaba por el jardín acompañada por Sebastián, Leonor no pudo evitar hacer una pregunta casual, aunque cargada de intención. «Esa joven sirvienta, la que vi en el salón, ¿cómo es que llegó a tu mansión? Parece diferente a las demás», comentó con un tono de aparente indiferencia, pero sus ojos se clavaron en los de Sebastián, buscando una reacción. Sebastián se tensó ligeramente, pero respondió con serenidad. «Es una empleada más, aunque con una historia compleja. Se unió a la servidumbre por circunstancias difíciles». Leonor notó el cambio en la voz de Sebastián.
una leve inflexión que revelaba un interés que no debería estar allí, y su sonrisa se tornó apenas perceptible, pero sus pensamientos se llenaron de desdén. No tardó en darse cuenta de que esa joven no era una simple sirvienta para el conde, y esa sospecha encendió en ella una chispa de hostilidad que decidió no ocultar. Al día siguiente, Leonor se cruzó con Esperanza en el pasillo, aprovechando la oportunidad para inspeccionarla de cerca. «¿Tú? ¿Cómo es que has conseguido un lugar aquí?», preguntó en un tono frío y distante, evaluándola de arriba abajo. «Una casa como esta no es lugar para alguien que claramente no pertenece». Esperanza, sorprendida y dolida por la brusquedad, intentó mantener la compostura y respondió con respeto. «Solo cumplo con mis labores, señora. El conde fue quien me permitió trabajar aquí». Leonor esbozó una sonrisa burlona y despectiva, acercándose un poco más. «Permíteme darte un consejo. No creas que tu lugar aquí es seguro. Hay cosas que no puedes entender, y gente como tú debería saber dónde están sus límites. Sé consciente de tu posición y mantente en ella». Esperanza bajó la cabeza, luchando por contener las lágrimas y la vergüenza, sintiendo que cada palabra de Leonor la hería en lo más profundo. Sin embargo, guardó silencio, decidida a no darle a aquella mujer la satisfacción de ver cuánto la había afectado. Sabía que su posición en la mansión no era estable y que las palabras de Leonor no eran solo una amenaza, sino una advertencia de los conflictos que su sola presencia podía desatar. Mientras Leonor se alejaba con una expresión de triunfo, Esperanza se quedó en el pasillo, sintiéndose pequeña e indefensa. No podía comprender por qué aquella mujer sentía tanto desdén hacia ella, pero en su interior crecía una mezcla de tristeza y resignación. Sabía que su vida en la mansión estaba a punto de complicarse, pero estaba dispuesta a resistir, aún sin comprender lo que realmente sentía por el conde y la complejidad de sus propios sentimientos. Al finalizar el día, Esperanza regresó a su cuarto, recordando cada palabra de Leonor. Su corazón latía con una mezcla de rabia y tristeza, y aunque intentaba convencerse de que nada de aquello la afectaba, el temor de ser expulsada de la mansión la atormentaba. Sabía que el conde había sido amable al ofrecerle un lugar allí, y que su trabajo era lo único que tenía. La llegada de Leonor había sido una advertencia, y la amenaza de que todo podía desmoronarse en cualquier momento la mantenía en un estado de constante inquietud. Sebastián, por su parte, comenzaba a notar la tensión que se cernía en el ambiente de la mansión. Veía la distancia en los ojos de Esperanza y sentía la hostilidad de Leonor crecer día a día. No podía negar que algo en su interior se movía cada vez que estaba cerca de Esperanza, y eso lo mantenía en conflicto constante consigo mismo. La presencia de Leonor y su comportamiento hacia Esperanza solo empeoraban su confusión, pero se esforzaba en mantener la calma y evitar mostrar sus emociones. La llegada de Leonor a la mansión había traído consigo no solo un recordatorio de su deber y su pasado, sino también una lucha interna que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Desde la llegada de Leonor, la atmósfera en la mansión se había vuelto tensa y sombría. Su presencia irradiaba un aire de superioridad y dominio que contagiaba a algunos de los criados, quienes, atraídos por el poder de la nobleza, comenzaban a mostrar su lealtad hacia ella. Con sutiles comentarios y miradas calculadas, Leonor comenzó a sembrar intrigas en torno a Esperanza, y pronto los rumores se esparcieron por toda la mansión. Comentarios murmurados y risas disimuladas surgían a su paso, y Esperanza sentía el peso de cada mirada que la juzgaba, sin saber exactamente qué era lo que provocaba tanta hostilidad. En el comedor, mientras servía el té, una criada a su lado le susurró con malicia: «Dicen que tienes suerte, que el conde siente compasión por las pobres desgraciadas como tú. ¿Quién sabe cuánto tiempo durará?». Esperanza sintió su rostro arder de vergüenza, y sus manos temblaron levemente mientras servía las tazas. Apretó los labios para no responder, recordando que cualquier palabra de su parte solo empeoraría su situación. Pero el dolor de esas palabras se clavaba en ella como espinas. Leonor observaba desde un rincón, oculta tras su abanico, deleitándose con el efecto que sus intrigas comenzaban a surtir. Había logrado manipular a algunos de los criados, quienes, con la promesa de algún beneficio,
se prestaban a humillar y despreciar a Esperanza de la forma más cruel posible. La acusaban de ser torpe, de no cumplir correctamente sus labores, y en ocasiones dejaban caer objetos a propósito, solo para luego culparla ante los ojos de todos. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, Esperanza notó que un antiguo jarrón había sido colocado al borde de una mesa, en una posición inusualmente inestable. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que alguien pasara junto a ella, empujándola levemente y provocando que el jarrón cayera y se rompiera en 1000 pedazos. El sonido del vidrio al estrellarse contra el suelo resonó en el pasillo, y en cuestión de segundos, varios criados y Leonor aparecieron en la puerta. «¿Qué has hecho, Esperanza?», exclamó una de las criadas con una voz afligida pero cargada de acusación. «Ese jarrón era muy valioso». Esperanza intentó defenderse, explicando que alguien la había empujado, que el jarrón ya estaba en una posición peligrosa, pero sus palabras se perdieron entre las miradas de desaprobación y los susurros maliciosos. Su corazón se apretó al ver la expresión de Leonor, quien la miraba con una sonrisa complacida y una chispa de satisfacción en sus ojos. Aquel jarrón había sido colocado allí a propósito, estaba segura, y la humillación la envolvía como un manto pesado e inevitable. Sin embargo, lo que Esperanza no sabía era que Sebastián, desde el otro lado de la puerta entreabierta, había sido testigo de la escena. Oculto en las sombras, había escuchado cada palabra y visto cada gesto de desprecio de aquellos que se complacían en humillarla. En silencio, su mirada se endureció y un sentimiento de protección y justicia comenzó a nacer en su interior. Horas después, cuando todos se habían retirado, Sebastián encontró a Esperanza recogiendo los pedazos del jarrón en el suelo de la biblioteca. Ella no lo había visto entrar y continuaba en su tarea, con las lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. El conde se acercó lentamente, colocándose a su lado y sin pronunciar palabra, comenzó a ayudarla a recoger los fragmentos. Al darse cuenta de su presencia, Esperanza se sobresaltó, secándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. «No, mi señor, no es necesario que me ayude. Fue un error mío». Sebastián la miró con una mezcla de ternura y compasión. «Sé lo que están haciendo, Esperanza», dijo en voz baja. «Sé que esto no fue un error tuyo». Esperanza levantó la vista, sorprendida y al mismo tiempo aliviada por las palabras del conde. Sin embargo, sintió que debía protegerse. No quería causarle problemas ni convertirse en motivo de conflicto en su hogar. «No importa, señor. Solo soy una sirvienta aquí. No vale la pena complicarse por alguien como yo». El conde la observó fijamente, y en sus ojos había una firmeza y una determinación que Esperanza no había visto antes. «No te menosprecies, Esperanza. Eres mucho más de lo que crees». Sus palabras, tan inesperadas como sinceras, le dieron a Esperanza un atisbo de esperanza, y por primera vez sintió que no estaba sola en la lucha silenciosa que llevaba en su corazón. Sebastián se levantó, dejando su mirada fija en ella unos segundos más, como queriendo transmitirle una fuerza que ella desconocía tener. Luego, con un gesto serio, ordenó a los criados presentes que se aseguraran de que no faltara nada para la restauración de la biblioteca, dejando claro que no toleraría más abusos ni intrigas en su mansión. A partir de ese día, aunque no expresaba sus sentimientos abiertamente, Sebastián comenzó a proteger a Esperanza de manera sutil, prestando atención a los rumores y evitando que las acusaciones en su contra afectaran su trabajo. Sin embargo, cada vez que Leonor notaba esos gestos de protección, su odio y desprecio hacia Esperanza solo aumentaban, y en su mente comenzaba a tramar nuevas formas de deshacerse de aquella joven que se había convertido en una amenaza a sus planes. La mansión del conde Sebastián se llenó de vida y esplendor esa noche, con luces que iluminaban los amplios jardines y la fachada imponente de la residencia. Una elegante reunión de la alta sociedad se estaba llevando a cabo, y el aire estaba impregnado del aroma de las flores frescas, mezclado con las notas delicadas de la música que tocaba una pequeña orquesta en el salón principal. Los carruajes llegaban uno tras otro, y de ellos descendían damas y caballeros vestidos con trajes finos y ostentosos, cada uno luciendo sus mejores galas y su porte más digno. En medio del ajetreo,
Esperanza observaba desde las sombras, ansiosa y preocupada por su asignación de esa noche. Había sido instruida para servir en el evento, una tarea que normalmente la habría hecho sentirse orgullosa de cumplir. Sin embargo, presentía que esa noche sería diferente, que algo en el ambiente no le daba paz. Quizás era la actitud desdeñosa de los otros criados, o la mirada fría y calculadora de Leonor, que parecía siempre observarla desde algún rincón. Esperanza ingresó al salón principal con una bandeja de copas de vino en las manos, manteniendo la cabeza baja y el paso firme. Sabía que debía cumplir su labor sin llamar la atención, moviéndose con discreción entre la nobleza que conversaba animadamente y reía sin reparo. Sin embargo, al acercarse a un pequeño grupo de invitados, sus murmullos y risas se detuvieron al verla. Con una mirada de desdén, uno de los caballeros señaló a Esperanza y susurró algo a su acompañante, quien soltó una risa mal disimulada. «Mira, allí va la muchacha del conde», comentó una mujer con tono burlón. ¿Quién hubiera pensado que en una casa tan distinguida permitirían que alguien de tan humilde origen atendiera a los invitados? Esperanza sintió cómo la sangre se le helaba. Trató de ignorar sus palabras, pero cada vez que intentaba apartarse de ese grupo, uno de los invitados hacía algún comentario mordaz. Una dama de porte arrogante y voz aguda murmuró: «Debe ser muy útil para el conde tener a alguien de su tipo por aquí. Quizás sus habilidades vayan más allá de servir el vino». Las carcajadas resonaron a su alrededor, y Esperanza sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que su posición en la mansión era precaria, pero nunca había imaginado que se convertiría en objeto de burla para toda la alta sociedad. Justo cuando pensaba que no podía soportar más, vio cómo Leonor se acercaba al grupo con una sonrisa helada en los labios, y su corazón se encogió al instante. «Ah, veo que han notado a nuestra nueva adquisición», dijo Leonor, mirándola de arriba abajo con desprecio. Una verdadera lástima que personas como ella no comprendan sus límites. A veces se necesita recordarles su lugar. Esperanza apenas logró contener el temblor en sus manos mientras intentaba mantener su dignidad, pero la mirada cruel de Leonor y los susurros de los invitados eran como dagas que la atravesaban. Cada palabra, cada risa, cada mirada condescendiente le hacía sentir que no pertenecía a ese lugar, que nunca sería aceptada. En medio de la humillación, decidió buscar refugio en uno de los corredores oscuros de la mansión, lejos del bullicio y las miradas inquisitivas. Sus manos aún temblaban, y en su pecho sentía un dolor agudo, un dolor de indignación, de vergüenza y de profunda tristeza. Se apoyó contra una pared, intentando calmar su respiración y contener las lágrimas, pero las palabras de burla y rechazo que había escuchado seguían resonando en su mente, cada una amplificando el sentimiento de que, por más que se esforzara, siempre sería vista como alguien inferior, una simple sirvienta insignificante. Mientras trataba de recuperar la calma, un pensamiento empezó a formarse en su mente. ¿Acaso su vida siempre estaría marcada por humillaciones? ¿Sería este el destino que le aguardaba por el resto de sus días? La idea de escapar, de abandonar ese lugar y buscar una vida donde no fuera vista con desprecio, comenzó a tomar fuerza. Quizás, pensó, su única oportunidad de encontrar paz sería lejos de esa mansión y del desprecio de la nobleza. Esperanza se quedó en silencio unos instantes, dejando que su mente divagara entre los recuerdos de lo que había vivido y lo que soñaba en un futuro. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, escuchó unos pasos acercarse y rápidamente se secó las lágrimas, enderezándose para no mostrarse vulnerable. Era Sebastián, quien la había visto salir del salón en un estado de evidente angustia y la había seguido discretamente. El conde la miró con preocupación, notando el rastro de lágrimas en sus mejillas y la tristeza en sus ojos. «Esperanza», dijo suavemente, intentando no asustarla. «¿Qué ha sucedido?» Ella lo miró, su corazón latiendo aceleradamente, y por un momento pensó en contarle todo, en revelar las burlas, el desprecio y las palabras hirientes que había escuchado. Pero algo dentro de ella la detuvo. Sabía que él la trataba con amabilidad, que la protegía en silencio, pero no quería ser una carga para él, ni darle razones para arrepentirse de haberla acogido en su hogar. «Nada, mi señor»,
respondió con voz temblorosa, bajando la mirada para evitar sus ojos inquisitivos. Solo necesitaba un momento para respirar. Sebastián la observó en silencio, notando la tristeza en su expresión, pero respetando su silencio. Sabía que algo había pasado, pero entendía que ella no estaba lista para compartirlo. Con una leve inclinación de cabeza, le dijo en un tono gentil: «Cuando necesites hablar o desahogarte, Esperanza, recuerda que estoy aquí. No eres una simple sirvienta para mí, y espero que puedas ver eso algún día». Esas palabras, tan sinceras y llenas de compasión, hicieron que el corazón de Esperanza diera un vuelco. Observó al conde alejarse, sintiendo que algo había cambiado en su interior, pero aún luchaba con sus propias dudas y temores. No podía ignorar las miradas y las palabras crueles de los invitados, pero tampoco podía negar que había encontrado en Sebastián una bondad inesperada. Esperanza sabía que la decisión de permanecer en la mansión o escapar era suya, y esa noche, mientras el bullicio de la nobleza continuaba en el salón, decidió tomar un tiempo para pensar, para encontrar la paz que su corazón desesperadamente necesitaba. El salón de la mansión estaba iluminado con cientos de velas, creando un ambiente de opulencia y elegancia que contrastaba profundamente con la tensión palpable en el aire. La alta sociedad había acudido a una nueva reunión organizada por el conde Sebastián, y las risas y las conversaciones animadas llenaban cada rincón. Sin embargo, en el centro de esta sofisticada reunión se cosía un escenario de crueldad y humillación dirigido a una sola persona: Esperanza. Esperanza se desplazaba entre los invitados con una bandeja de copas de vino, haciendo su trabajo con la discreción y elegancia que siempre la caracterizaban. Sin embargo, sentía las miradas pesadas y los murmullos que la seguían a cada paso. Al acercarse a un grupo donde estaba Leonor, la mirada helada de la joven noble la atravesó como una daga. Sin previo aviso, Leonor extendió la mano y detuvo a Esperanza. «¿Tú crees que alguien como tú tiene derecho a estar en un lugar como este?», preguntó Leonor con un tono que goteaba desprecio. «Sirviendo vino entre nosotros es casi una ofensa». Los murmullos de los otros nobles se tornaron en risas contenidas. Esperanza sintió el rostro arder, pero mantuvo la cabeza en alto, sin decir nada, como había aprendido a hacer ante tales situaciones. Sabía que responder solo alimentaría la humillación, pero el dolor de esas palabras penetraba cada vez más profundo. «Es cierto, Leonor», intervino una mujer que estaba junto a ella. «Una sirvienta de tan humilde cuna jamás entenderá lo que significa estar en presencia de verdadera nobleza. Deberían mantenerla en los rincones, lejos de la vista». Las palabras mordaces se sucedían una tras otra, hasta que Esperanza sintió que no podía soportarlo más. Se giró para marcharse, conteniendo las lágrimas, cuando una voz firme resonó en el salón, llenando el ambiente con una autoridad que hizo callar a todos. «¡Basta!», exclamó el conde Sebastián, quien había presenciado la escena desde la distancia. Su voz, grave y cargada de indignación, cortó las risas y burlas como un filo afilado. Los invitados giraron sorprendidos hacia él, sin esperarse semejante intervención. Con pasos decididos, Sebastián cruzó el salón hasta quedar frente a Esperanza, quien lo miró con los ojos anegados en lágrimas y el rostro encendido de vergüenza. Sebastián le dirigió una mirada cálida, luego alzó la cabeza y enfrentó a los nobles con una expresión imponente. «Esperanza tiene tanta nobleza y dignidad como cualquiera de ustedes», proclamó, su voz firme resonando en cada rincón. «No permitiré que en mi hogar se trate con desprecio a una persona tan íntegra y valiosa como ella». Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Los rostros de los invitados mostraban una mezcla de indignación, desconcierto e incredulidad. Leonor, sin poder creer lo que escuchaba, dio un paso hacia adelante, furiosa. «Sebastián, ¿cómo puedes decir eso?», reclamó Leonor, su voz temblando de frustración. «Ella es una simple sirvienta, una campesina. Y sin embargo, es una mejor persona que aquellos que se creen superiores humillando a los demás», replicó Sebastián, con los ojos clavados en los de Leonor, desafiándola a replicar. Los murmullos y susurros se hicieron aún más fuertes,
Los invitados intercambiaban miradas de escándalo y susurros que rápidamente se convirtieron en rumores. Era inaudito que un noble defendiera a una sirvienta de esa manera, y mucho menos que comparara su nobleza con la de ellos. Esperanza miraba a Sebastián con una mezcla de gratitud y asombro. Nadie jamás la había defendido de esa manera, ni le había dado semejante valor frente a los demás. Sin poder contener más su emoción, una lágrima rodó por su mejilla mientras escuchaba cada palabra. En ese momento, comprendió que sus sentimientos hacia él eran mucho más profundos de lo que había querido admitir. Sebastián, al ver la expresión de Esperanza, le extendió una mano, invitándola a retirarse de la humillante escena. Ella aceptó su mano temblorosa y juntos cruzaron el salón bajo las miradas atónitas y escandalizadas de la alta sociedad, que no dejaba de murmurar y especular sobre la naturaleza de su relación. Mientras se alejaban, Esperanza apenas pudo articular un agradecimiento. Sus emociones desbordantes la dejaban sin palabras. Sebastián le dedicó una mirada comprensiva y apretó suavemente su mano. «Eres más fuerte de lo que crees, Esperanza», susurró con voz cálida, «y no dejaré que nadie te haga sentir menos». Cruzaron juntos los grandes pasillos de la mansión, y cada paso parecía cargar de significados que ambos comenzaban a entender, pero que aún no se atrevían a enfrentar. La primera defensa pública de Sebastián hacia Esperanza había marcado un antes y un después, tanto en sus vidas como en los muros de aquella mansión que nunca volvería a ser la misma. Los rumores sobre ellos se propagaron como pólvora, y el escándalo que había desatado la defensa de Sebastián ya prometía traer más desafíos y peligros. La alta sociedad no permitiría que algo así quedara sin consecuencias, y ambos lo sabían. Este es solo el comienzo de los desafíos que ambos tendrán que enfrentar. ¿Lograrán superar sus propias barreras y la presión implacable de la sociedad? La historia de Esperanza y Sebastián continúa, y cada paso que den los llevará hacia un camino inesperado. No te pierdas la parte 2 para descubrir lo que el destino tiene preparado para ellos. Encuentra el enlace en el primer comentario fijado y en los cards. Comparte en los comentarios qué piensas de esta defensa inesperada de Sebastián, y si crees que su amor podrá vencer los obstáculos que vienen. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para seguir cada capítulo de esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo para descubrir juntos lo que el destino tiene preparado para Esperanza y Sebastián.